Hola, en la sesión de hoy vamos a ver la estructura de una aplicación para entender cómo funciona y poder programar una correctamente. También vamos a crear nuestra primera aplicación para materializar los conceptos que hemos visto hasta el momento. Iniciemos con una breve descripción sobre la anatomía de una aplicación. Las aplicaciones en Android están constituidas por cuatro bloques: el Content Provider, las Activity, los Intents y los Services. El Content Provider o proveedor de contenidos es la que nos sirve para proporcionar datos a nuestra aplicación. Se puede decir que funciona como una capa intermedia entre los datos y las aplicaciones, y esto permite compartir datos dentro de la aplicación y entre aplicaciones sin preocuparse por el mecanismo de almacenamiento. La Activity es la encargada de crear una ventana para el usuario equipada con las funciones programadas dentro de ella. En otras palabras, una activity es una pantalla individual en la aplicación, es decir, que si una aplicación tiene dos pantallas, tiene dos actividades o activities, y dentro de cada una de ellas van a definirse un cierto conjunto de acciones. Cada activity está conformada por dos archivos, uno XML para la parte gráfica y un .java para la parte lógica. Los intents especifican cualquier acción dentro de la aplicación. Entonces permite la comunicación entre las diferentes componentes como las activities, los services y el content provider. Por otro lado, los services son tareas que se realizan en segundo plano, es decir, que se ejecutan en background. En otras palabras, son aplicaciones que se ejecutan sin que el usuario lo perciba porque no tienen interfaz gráfica. Bueno, ahora centrémonos en uno de esos elementos. Vamos a ver el ciclo de vida de una actividad o activity. En primer lugar, cada una de las activities heredan siempre de la clase activity. Las activities siempre tienen un ciclo de vida, que está compuesto por los diferentes métodos que están dentro de esa clase. Eh, los métodos de esta clase que conforman el ciclo de vida de una aplicación son onCreate, que se ejecuta una sola vez al momento de invocar la actividad; onStart, que prepara la actividad para ser desplegada al usuario; onResume, que lanza la actividad para que el usuario pueda interactuar con ella; onPause, que indica que la actividad está a punto de ir a background porque otra actividad ha sido lanzada; onStop, que indica que la actividad ya no es visible para el usuario y está en pausa hasta que el usuario la vuelva a invocar. Para los que usamos dispositivos móviles, este método se ejecuta cuando nosotros estamos usando una aplicación y para salir de ella presionamos el menú inicio en nuestro celular. Entonces la aplicación queda corriendo pero en background. Otro método es onRestart, que se invoca cuando una actividad se vuelve a desplegar desde un estado onStop. Y por último, onDestroy, que se invoca antes de que la actividad sea destruida. Y cuando usamos las aplicaciones, esto es lo ideal. En lugar de presionar el botón menú para que la aplicación quede corriendo en background, lo que hacemos es utilizar la tecla de atrás. Así, la aplicación se puede cerrar en forma correcta. Y ahí es donde se invoca este método onDestroy. Entonces, cuando invocamos el método onCreate, se crea la actividad. Posteriormente, se invoca el método onStart para que se inicie y después el método onResume para que se haga visible al usuario. En este momento tenemos la activity corriendo. Aquí tenemos dos opciones. Una para la actividad con los métodos onPause o onStop para que pueda ser reiniciada posteriormente con el método onStart. O destruirla con el método onDestroy para cerrarla definitivamente cuando presionamos la tecla del celular hacia atrás. Existen otros métodos, pero esos no los vamos a ver por el momento. Ahora vamos a ver cómo luce una aplicación en código y vamos a explicar su estructura para entender bien cómo programarla. Para hacer esto más fácil de entender, vamos a crear nuestra primera aplicación Android, que será la famosa Hello Android, pero con un toque un poquito más elaborado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro entorno de programación Eclipse. Entonces vamos a disco C, a la carpeta Eclipse, y ejecutamos eclipse.exe. Una vez ya abierto nuestro entorno de programación, vamos a crear nuestro proyecto. Entonces vamos a
la pestaña File, New, y vamos donde dice Otros. Aquí nos dirigimos a la sección de Android y vamos a darle donde dice Android Application Project. Damos clic encima y clic en Siguiente. Aquí se nos piden los datos básicos de nuestra aplicación. Entonces en Application Name vamos a escribir Hello Android. La recomendación aquí es que si el nombre de la aplicación está compuesta por dos o más palabras, como en nuestro caso Hello Android, estas palabras deben ir juntas, pero las iniciales de cada palabra deben ir en mayúscula como lo hicimos aquí. ¿Ok? Bueno, en Project Name y Package Name, estos nos los llena Eclipse automáticamente. Aquí lo importante es el Package Name, que este paquete debe ser único y diferente al resto de paquetes de Android. Entonces, por eso se inicia con el dominio inverso de la organización que publica la aplicación, que en este caso lo vamos a dejar como com.example.helloandroid. En el caso de que ustedes vayan a lanzar una aplicación y la vayan a publicar, tienen que sustituir esto por el dominio inverso de su empresa. Bueno, el mínimo SDK requerido es la versión mínima que nuestra aplicación va a soportar. Entonces ahí tenemos que recordar lo que mencionamos en las clases anteriores. La aplicación en este caso le vamos a poner que va a soportar la versión 4.0 Windscreen Sandwich. Ustedes pueden probar con versiones anteriores si lo desean, y para que se den cuenta que en ocasiones pueden llegar a presentarle problemas si ustedes van a desarrollar para versiones superiores y utilizan una inferior. Bueno, el Target SDK es la versión más moderna donde se va a probar la aplicación. Dejamos lo que sale por defecto. Compile with es la versión de la plataforma con la que vamos a compilar la aplicación. Dejamos la 4.4, que fue la que instalamos. Y Theme, este especifica el estilo de la interfaz de usuario Android que podemos dejar en la opción que nos sale por defecto. Le damos clic en siguiente y en la siguiente pantalla nos salen varias opciones. Este que dice Create Custom Launcher Icon es para crear o configurar el icono de nuestra aplicación. Cuando ustedes vayan a hacer una aplicación y tengan el icono para ella, marcan esta casilla. En este caso no la vamos a marcar porque no tenemos un icono para nuestra aplicación y vamos a desmarcarla para que se cree uno por defecto. Bueno, también aparece esta opción de Create Activity. La vamos a dejar marcada para crear nuestra primera actividad o nuestra primera pantalla para la aplicación inmediatamente después de esto. Lo demás lo dejamos como está. Damos clic en siguiente y aquí aparecen las opciones para crear la nueva actividad. Entonces escogemos el template que vamos a utilizar. En este caso vamos a dejar actividad en blanco. Damos clic en siguiente y aquí se nos piden los datos básicos para nuestra aplicación. Entonces en Activity Name, lo mismo que para el nombre del proyecto. Si está compuesto por varias palabras, es mejor escribirlas de seguido, sin espacios, y la inicial de cada palabra en mayúscula. Entonces en este caso vamos a llamar a nuestra actividad Hello Android Activity. Y esta parte de aquí abajo que dice Layout Name es el nombre del archivo XML para el diseño gráfico de nuestra actividad. Recordemos que una actividad está compuesta por un archivo .java, que en este caso va a ser este, y un archivo XML que va a ser este. En este caso pongámosle main. Ahí tiene que ser todo el nombre en minúscula. Listo, damos clic en Finish. Y ya tenemos nuestra aplicación creada. Ok, al lado izquierdo acá aparecen la lista con todas las carpetas y archivos pertenecientes al proyecto. Aquí en el medio de la pantalla nos aparece el main XML, pero en forma de vista previa. Y así es como luce nuestra aplicación, la parte gráfica de nuestra aplicación. Si queremos ver el código fuente de esto, vamos aquí en la parte inferior, dice Graphical Layout, que es en donde estamos. El código lo encontramos aquí en main XML. Este es el código XML de la pantalla que acabamos de ver. Bueno, aquí se nos presenta una sección que va a ser la paleta de herramientas que vamos a poder utilizar y más adelante vamos a ver su uso. Exploremos un poco los archivos y carpetas de la aplicación. En primer lugar tenemos el directorio source o src que contiene todos los archivos .java que describen las actividades de la aplicación. Aquí podemos ver el archivo Hello Android Activity,
que fue la actividad que creamos para nuestra aplicación. Ahora vamos al directorio gen, que contiene el código generado de forma automática por el SDK. Nunca se debe modificar de forma manual lo que está dentro de esta carpeta. Entre los archivos que están aquí encontramos un archivo que es el más relevante o uno de los más relevantes en las aplicaciones Android, y es el r.java, que es una clase llena de variables estáticas. Si lo abrimos nos podemos dar cuenta en las que se identifica cada tipo de recurso localizado en el directorio res, que ahorita vamos a ver. Y esta clase r.java es la que nos va a permitir acceder a esos recursos. Cerramos el archivo. Ahora la carpeta bin, en este de aquí, es en donde se compila el código y se genera el .apk, que es el instalador de la aplicación. En este caso esta carpeta está casi vacía porque no hemos compilado nuestra aplicación. Bueno, en la parte inferior está la pestaña de recursos, donde están los recursos relacionados con la aplicación. Están los iconos, estilos, XML, entre otros, y están agrupados por categorías. Estos directorios drawable, si los abrimos, aquí es donde aparecen todos los iconos de la aplicación y van a aparecer las imágenes en las diferentes resoluciones: alta definición, media, baja y muy alta resolución. En el directorio values, están acá en la parte inferior, estos son archivos XML que contienen una colección de constantes como cadenas, colores, arreglos, que guardan valores que podemos utilizar dentro de la aplicación. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que vamos a poner un botón que diga presióname en una aplicación, ya sea a través de código XML o directamente en el código. Y después de que hemos terminado todo el código, decidimos que ya no queremos que el botón diga presióname, sino no me presiones. Tendríamos que ponernos a buscar en todo el código la línea en donde pusimos este texto. Para eso nos sirven los recursos que van en values. Se escribe el texto y se referencia desde la parte del código que vamos a utilizar, y solo debemos modificar esta cadena. Aquí podemos ver, si vamos al XML, las diferentes cadenas que existen. Bueno, al final de todos los directorios está el Android Manifest, que describe las características fundamentales de la aplicación como actividades, servicios y permisos. Bueno, ya vimos cómo crear una aplicación en Eclipse y cuál es su estructura. Ahora vamos a ver cómo la podemos probar. Para eso necesitamos crear un dispositivo virtual de Android, o llamado también ABD, que permiten emular en nuestro computador un dispositivo móvil para poder probar nuestra aplicación. Cuando instalamos el SDK, viene un administrador de ABD, pero no viene cargado ningún dispositivo virtual, entonces vamos a crearlo. Vamos a la pestaña entonces de Windows y vamos donde dice Android Virtual Device Manager, que es el administrador de ABD. Como nos podemos dar cuenta, no tenemos ningún dispositivo instalado, entonces vamos a crear uno. Vamos aquí donde dice Create y nos salen las opciones para poder crear nuestro dispositivo virtual. En ABD Name va a ir el nombre de nuestro emulador, pueden ser el que quieran, pero en mi caso voy a ponerle KingCat 4.4.2. No tiene que tener ningún espacio el nombre. En Device sale una lista de dispositivos que podemos elegir. Yo voy a elegir el Nexus 7 2012, que es la primera opción que aparece. En Target vamos a poner la versión de Android que correrá en nuestro dispositivo. En nuestro caso, acuérdense que nosotros instalamos la versión 4.4.2. Entonces elegimos esa. En CPU nos van a dar dos opciones, pueden elegir la que quieran, pero yo voy a elegir ARM. En Skin elegimos la primera opción que dice Skin with Dynamics Hardware Controls. En el campo Memory Option, si su computador tiene una buena capacidad de RAM, le pueden dejar 1024, si no le ponen 512. En mi caso voy a dejarle 1024 y el resto de datos lo dejamos como están. Damos clic en OK y ya tendremos nuestro dispositivo virtual listo para utilizar. Podemos iniciarlo de una vez porque se demora un poco en cargar, y así para cuando ya tengamos nuestra aplicación lista para probarla, ya está iniciada. Entonces le podemos dar Start. Aquí nos presenta una opción que dice
mostrar la pantalla en tamaño real. Si quieren ver el dispositivo en el tamaño real, pueden darle aquí, y si lo quieren ver más grande, pues simplemente nos señalan esta casilla. En mi caso quiero verlo en tamaño real, entonces vamos a señalar la casilla y le damos clic en Launch. Aquí después de un momento ya nos empieza a cargar nuestro emulador. Lo vamos a dejar ahí en proceso de carga. Podemos cerrar el administrador de AVD. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra aplicación. Va a ser algo sencillo. Simplemente no va a ser el típico Hello Android, porque si nos damos cuenta, cuando nosotros creamos una aplicación, Eclipse automáticamente nos crea la aplicación Hello Android. Si la ejecutáramos, veríamos simplemente esta pantalla con este letrero. Entonces yo no quiero hacer eso, sino que quiero complicarlo un poquito, de manera que nos cree una aplicación con un botón en donde se nos va a mostrar la fecha y la hora actual. Y cada vez que lo presionemos, nos va a actualizar la hora y la fecha. Lo primero que vamos a hacer es eliminar de la vista previa el letrero que dice Hello World. Lo podemos hacer por aquí, señalándolo y dándole suprimir, o podemos hacerlo directamente en el código XML, borrando la parte correspondiente al text view. Si eliminamos esto, vemos que automáticamente en la vista gráfica se eliminó el letrero de Hello World. Ahora, en el lado izquierdo podemos ver la paleta como les había dicho. Vamos a ir a la sección que dice Form Widgets y vamos a ir donde dice Button. Lo que vamos a hacer es hacer clic encima de él y lo arrastramos hacia la vista previa. Lo soltamos y de esta manera nos crea un botón en esta vista. Si vamos al código main XML, vemos que automáticamente se nos creó un código para el botón. Vamos a explicar un poco este código. Lo que dice Android ID es el identificador. Todos los componentes que pongamos en futuras aplicaciones van a tener un identificador que debe ser único y que está representado a través del atributo ID y a través del valor @ID button. En Android todos los identificadores van a estar expresados de esta manera, @ID y el identificador del componente. Entonces en nuestro caso vamos a dejarlo solamente como button, es decir, eliminamos el número 1. Aquí en Android Layout Width y Android Layout Height, esas son las dimensiones de nuestro botón. Entonces vamos a cambiar el parámetro Wrap Content y le vamos a poner Match Parent. Esto para que nos ocupe toda la pantalla. Lo mismo acá. Este parámetro que aparece aquí, Android Text, es el texto que nos va a mostrar el botón. Pero en nuestro caso, como nos debe mostrar la hora y la fecha, vamos a eliminarlo. Igual que estos parámetros de aquí, que son para los márgenes del botón y por ahora no los vamos a necesitar. Eliminamos ese código, le damos guardar y listo. Ahora vamos a ver lo que es la lógica de la aplicación para relacionar esta parte gráfica con las funciones que debe cumplir. Ok, entonces vamos a ir a la carpeta Source y vamos a abrir el archivo de nuestra actividad. Este es el código base para cualquier aplicación. La primera línea es el nombre del paquete del proyecto. En la segunda línea vemos una lista desplegable con los paquetes principales que se importan automáticamente para que la aplicación pueda funcionar. Por ejemplo, aquí se importa el paquete android.app.activity para que la actividad pueda heredar de esta clase activity y pueda utilizar los métodos de los que ya hablamos antes que conforman el ciclo de vida. Más abajo se declara la clase Hello Android Activity y vemos que esta actividad hereda de la clase Activity. Dentro de esta clase van a estar los métodos de los que ya hablamos del ciclo de vida. En este caso únicamente estamos viendo el método onCreate. Para este método vemos que hay un parámetro bundle llamado SafeInstantState. Este parámetro lo que va a hacer es guardar el estado de la aplicación. Ya dentro del método vemos que está el método SendContentView.
Esto lo que hace es que me pone en la pantalla la interfaz gráfica que construimos en el main XML. Bueno, desde aquí podemos ver la importancia de la clase R. Esta clase permite hacer referencia a los recursos. Entonces, para dirigirnos al recurso no lo hacemos como hacemos típicamente con una carpeta, en donde ponemos slash, por ejemplo, en este caso sería slash red, slash layout, slash main XML, sino que simplemente pongo R punto el directorio del recurso, que en este caso es layout. Recordemos que el main XML está en los archivos, en el directorio res, en la subcarpeta layout. Y por último, el identificador del recurso, que acordémonos que lo llamamos main. Los demás métodos por ahora no nos interesan, así que los podemos borrar. Bueno, recordemos que el botón cada vez que yo lo pulse me debe actualizar la fecha y la hora. Entonces, en primer lugar, para poder manipular el botón, lo primero que debo hacer es un proceso llamado inflación. Es decir, traer un objeto declarado en un archivo XML, en este caso el botón, y obtener su representación como un objeto Java para poder manipularlo en la lógica. Entonces, dentro de la clase HelloAndroidActivity, antes del método, vamos a declarar un objeto botón. Vamos a llamar button y el nombre del botón va a ser btn. Le pueden poner el nombre que ustedes deseen. El error que nos marca es porque no hemos importado el paquete que necesita. Entonces aquí podemos hacer dos cosas. Una, ponernos a escribir acá arriba, import, bla, 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 todo eso. Pero en Eclipse hay una manera mucho más fácil y es presionando las teclas Control Shift O. Si los presionamos, esta opción lo que hace es verificar los import que no se han hecho y los hace automáticamente. Entonces, presionamos Control Shift O, nos damos cuenta que nos quita el error y aquí en la parte superior nos importó el paquete botón. Listo, ya creamos entonces el objeto dentro del cual vamos a guardar el botón que viene del archivo XML. Ahora debemos traerlo del XML, ¿ok? Entonces dentro del método onCreate vamos a escribir btn, que es nuestro botón, igual, abro y cierro paréntesis, button, find view by id, abro y cierro paréntesis, punto y coma al final, y dentro del paréntesis r.id.boot. Listo. Les voy a explicar entonces esto. Lo que hace esto es encontrar una vista por su identificador a través de este método, findViewById. Entonces debemos pasar el identificador de nuestro botón y aquí es donde hacemos uso de la clase r.java. Este método lo que hace es devolvernos una vista y yo necesito es un botón. Entonces por eso al inicio se pone button para que convierta la vista que viene en un botón. Aquí ya tendríamos una representación en objeto de este componente button. Ahora lo que debemos manejar es el texto que va a tener el botón. Recordemos que nos debemos tener la fecha y la hora y cada vez que se lo pulse me las debe actualizar. Entonces, como hay que actualizarlo cuando arranca la aplicación, pero también cuando se pulse el botón, lo que vamos a hacer es crear un método update para tal fin y para no tener que repetir el código varias veces. Podríamos ponernos a escribir todo a mano, como ya les dije, pero los vamos a hacer de la manera fácil. Entonces, dentro de este método create, vamos a escribir update, que va a ser el método que vamos a crear para actualizar. Esto nos va a generar un error, obviamente, porque no hemos desarrollado el método update. Entonces, si damos clic aquí en la X roja, nos da la opción de crear el método. Entonces, le damos aquí y automáticamente Eclipse nos crea toda la estructura del método y nosotros simplemente tenemos que programarla. Aquí dentro de este método tenemos que poner la lógica para que se actualice la fecha y la hora. Entonces dentro de él vamos a poner lo siguiente. btn, o sea nuestro botón, le vamos a establecer un texto a través de este método setText. Dentro del paréntesis debe ir la fecha y la hora. Entonces para eso utilizamos la clase date. Entonces ponemos new date. Esta es una clase del paquete Java Util y vamos a utilizar el método toString
para que ese dato nos lo devuelva como una cadena. To string. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí nos vuelve a marcar un error y es porque no hemos importado la clase date del paquete Java Util. Entonces, si presionamos Control Shift O, nos van a aparecer dos opciones. Y aquí es donde debemos tener mucho cuidado porque debemos saber bien qué paquete debemos importar. Ese comando Control Shift O es útil siempre y cuando nosotros tengamos muy claro los paquetes que debemos importar. En este caso necesitamos es la clase date del paquete Java Util. Entonces seleccionamos ese paquete y le damos clic en Finish. Y automáticamente nos importó el paquete aquí en la parte superior. Hasta aquí ya tenemos la lógica para actualizar la fecha y la hora del botón. Es decir, que ya tenemos un botón puesto en pantalla que me puede mostrar la fecha y la hora actual. Pero nos falta configurar qué es lo que pasa cuando hacemos clic encima del botón. Es decir, que debemos manejar el evento del botón. Bueno, para esto vamos a implementar una interfase llamada onClickListen. Entonces, aquí en la parte superior en la declaración de la clase, vamos a poner implements, y aquí el nombre de la interfase que vamos a utilizar, que en este caso es onClickListener, que corresponde a la clase view. Entonces ponemos view con mayúscula punto onClickListener. El error es porque nos falta implementar un paquete, pero si le damos Control Shift O, no lo importa, así que debemos escribirlo manualmente. Entonces escribimos import espacio Android Android.view y .view. El error que nos sigue marcando es porque no hemos utilizado los métodos de la interfaz onClickListener. Entonces debemos implementarlos. Si damos clic aquí en la X roja que aparece al lado izquierdo, seleccionamos entonces Add Unimplemented Methods, es decir, implementar métodos no implementados. Y automáticamente me crea aquí al final el método onClick. Entonces, en ese método onClick debemos programar el evento de que cuando se haga clic encima del botón se debe actualizar la fecha y la hora. Es decir, que en este método lo que tenemos que hacer simplemente es llamar al método update, que es el que me va a actualizar. Y guardamos. Listo, entonces hasta aquí ya declaramos qué hay que hacer cuando se dé clic al botón, pero como último paso debemos enlazar todo esto al botón directamente. Entonces, vamos al método onCreate y aquí en este espacio, antes de llamar al update, escribimos ptn.set onClickListen. Aquí está el método. Le pueden dar la tecla espaciadora para que se lo llene directamente. Entre los paréntesis debe ir la actividad que va a atender el evento del botón. Como el método ClickListener está implementado en esta misma actividad, o sea, en la que estamos, o sea, Hello Android Activity, ponemos aquí this, para que sea esta la actividad que reciba el evento. Con esto ya tendríamos implementada nuestra aplicación. Damos clic en guardar todo y vamos a ver si ya arrancó nuestro emulador. Miren, en mi caso, este es el emulador que ya puse a cargar desde hace rato. Si ustedes hace un momento no lo pusieron a cargar, recuerden que simplemente van a Windows, Android Virtual Device Manager, seleccionan el emulador y le dan clic en Start. ¿Listo? Ya lo tengo iniciado. Entonces, si se dan cuenta, el emulador es como un celular. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar la aplicación para poder verla en el emulador. Entonces, ya guardamos los cambios y encima del proyecto vamos a dar clic derecho, Run as Android Application. Y esperamos a que la aplicación se cargue en el emulador. Bueno, listo, se demora un poco en cargar, pero aquí ya tenemos nuestra aplicación. Entonces, si vemos, nos muestra la fecha y la hora. Si damos clic encima del botón, cada vez que demos clic, nos va a actualizar
la fecha y la hora. Esta es nuestra aplicación. Ahora, si ustedes son un poco curiosos y van al directorio bin, nos damos cuenta que este directorio ya no está vacío, como estaba hace un momento. Y se nos ha creado el archivo helloandroid.apk, que es el instalador de la aplicación. Con esto finalizamos nuestra sesión de hoy y en el siguiente capítulo vamos a ver un concepto muy importante en la programación de Android, que son los intents, y vamos a ver cómo podemos navegar o cómo podemos utilizar varias actividades dentro de una misma aplicación.